Hola, bienvenidos a su programa de Radio El Camino. Es un placer y privilegio compartir estos momentos juntos. En esta oportunidad vamos a estar recordando la historia de tres siervos de Dios que tenían la verdad, que la vivían, la predicaban, que dieron testimonio con sus vidas y aún así recorrieron el doloroso camino de la enfermedad. ¿Por qué este tema? ¿Qué tienen de importante estas historias en mi diario vivir? Esto es bien importante porque nos recuerda la importancia de no criticar la vida o las enfermedades del prójimo. Cada hijo e hija de Dios tiene una relación distinta con el Padre Celestial. Pero ¿cuántas veces se nos hace fácil criticar al otro? Criticar al de al lado, al hermano, cuando capaz nosotros sí estamos sufriendo las consecuencias de la rebelión a la ley de Dios y el hermano al que estamos criticando no está en rebelión y su enfermedad puede ser que simplemente sea el resultado de un conflicto superior a este mundo. Entonces, vamos a ver tres ejemplos de hombres santos que padecen enfermedades. Uno de ellos sufrió una enfermedad terrible por un lapso de tiempo y esta enfermedad casi le cuesta la vida. El otro sufre una enfermedad de por vida y a pesar de que este hombre sanó enfermos, resucitó muertos, aún así sufrió una enfermedad dolorosa. Y el tercer personaje bíblico que veremos en esta ocasión no solo tuvo una enfermedad, murió de esa enfermedad, murió enfermo. No obstante, estas crisis de su vida eran hijos de Dios, eran siervos fieles y el poder de Dios se manifestó a través de su debilidad. El primer hombre de Dios se llama Job. Dios lo describe ante el universo entero y aún a Satanás como un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Alguien se atreve a contradecir la palabra de Dios? Si Dios dijo que era perfecto, es porque realmente Job era perfecto. Pero la historia nos cuenta que Dios es incitado por Satanás para arruinar a Job sin causa. Y estas son las palabras exactas que Dios dice que pasaron. Y Jehová le dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Dios mismo dice que él fue el que lo arruinó por incitación de parte de Satanás. Y como resultado de esto, Job es herido con una enfermedad en toda su piel, desde su cabeza hasta la planta de sus pies. Aún dentro de su boca, Job tenía úlceras dolorosas que le provocaban comezón, y era tan desesperante esta situación, esta enfermedad, que Job se rascaba con un pedazo de olla de barro. Imagínense esa piel desgarrada, sangrante, y esa desesperación inevitable de tener comezón. Y así pasan varias semanas, muy probable meses, y la Biblia nos describe cómo es que la condición de Job va empeorando conforme pasan los capítulos. En Job 7, el versículo 5, Job se describe a sí mismo y dice, mi carne está vestida de gusanos y de costras de polvo. Mi piel, que se ha endurecido, luego se revienta. Imagínense, tenía gusanos en las heridas y como se había hecho la piel dura, se reventaba y eso sangraba. Luego en el capítulo 19, mi hueso se pegó a la piel y a mi carne, y he escapado con solo la piel de mis dientes. Ahora ya no tenía músculo, solamente su piel y sus huesos. Y en el capítulo 30 dice, mi piel se ha ennegrecido sobre mí y mis huesos se han quemado del calor. Y llegan tres de sus amigos que en lugar de animarlo, de consolarlo, de serle de aliento, comienzan a acusarlo de infidelidad, de desobediencia, de rebeldía, porque según los amigos de Job, las enfermedades y las desgracias solo caen sobre los rebeldes, sobre los malos, sobre los que desobedecen a Dios, porque la enfermedad, la muerte, es el resultado inevitable de tus malas acciones, es la consecuencia natural del pecado. Pero en esta historia queda claramente revelado que esta afirmación no es así. Hay excepciones a la regla. Y Job les dice, ¿recibiremos de Dios solo el bien y el mal no? ¿Estamos con Dios solo en las buenas y en las malas no?
¿Le quitamos a Dios la soberanía de hacer como bien le parezca? Los amigos de Job hicieron esto mismo. ¿Y saben qué dijo Dios de estos amigos de Job? Al final del libro nos cuenta que Dios se enojó con ellos. Su ira se encendió contra estos tres amigos que tergiversaron su carácter, que le quitaron el poder de actuar como soberano del universo, como el dueño de todo, aún de la vida y de la salud. Yo me pregunto, ¿cómo estará Dios con aquellos que, cual los amigos de Job, dicen que Dios no hiere, no mata, que eso es la consecuencia del pecado y que Dios no tiene nada que ver con la muerte o la enfermedad de sus criaturas? La historia de Job, y que abarca un libro entero, más de 40 capítulos, es una advertencia para nosotros de no caer en tremendo engaño de Satanás, de tener respeto por el ser que nos creó y no quitarle la soberanía sobre sus criaturas. Y Job, en este momento, en este lapso de angustia, dijo: He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto, dice la Biblia, no pecó Job con sus labios. Y dijo: Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y vuelve y recalca el versículo: En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. No habló mal de Dios. No le atribuyó a Dios actos que Dios no había hecho. Y más tarde nos cuenta el libro de Job que Dios contestó a las palabras sin entendimiento que habían hablado los amigos de Job, y él se muestra desde un torbellino y se describe a sí mismo como el soberano del universo, como el todopoderoso, como el creador, como el Dios de justicia que hace y deshace y que no hay quien se oponga a su mandato. Ustedes pueden ir a la Biblia y leer todo el capítulo de Job y ustedes van a ver las palabras que Dios dice, cómo se está describiendo Dios en esta ocasión. Básicamente, una poderosa revelación de su soberanía, omnipotencia y sabiduría. Dios desafía a Job a que explique los misterios de la tierra, las estrellas, la vida salvaje, demostrando que la limitada comprensión humana no puede juzgar sus caminos. Dios le quiere mostrar a Job y aún a sus amigos que él tiene el control total del universo y de la vida, que su voluntad siempre se cumple, incluso en el sufrimiento. Aunque las acciones de Dios no siempre son lógicas para la mente humana, no necesitan explicaciones, solo confianza de parte de sus criaturas. Porque Dios lo puede todo, Él lo sabe todo, no necesita consejo y su sabiduría es infinita. El sufrimiento es parte del plan de Dios para revelar más de sí mismo y para fortalecer el carácter de sus hijos. Una vez Dios deja claro esto a Job y a sus amigos, Dios reprende a los amigos de Job y aprueba lo que Job ha dicho de él, porque Job habló correctamente sobre Dios, mientras que los amigos de Job malinterpretaron a Dios. Fíjense cómo nos dice el texto. Una vez que el Señor terminó de hablarle a Job, el Señor se dirigió a Elifaz de Temán. Estoy muy enojado contigo y tus dos compañeros, porque ustedes no hablaron lo que es correcto acerca de mí, cosa que Job sí hizo. Así que ahora tomen 7 toros y 7 carneros y llévenselos a mi siervo Job. Ofrézcanlos por ustedes como sacrificio que debe quemarse completamente. Mi siervo Job orará por ustedes, yo escucharé a Job y no trataré directamente con ustedes, porque no hablaron lo que es verdad acerca de mí. En cambio, mi siervo Job sí lo hizo. ¿Qué dijo Job de Dios? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. El segundo hombre de Dios que sufrió una enfermedad durante toda su vida desde el momento de su conversión fue el apóstol Pablo. En el momento en que Pablo, Saulo de Tarso, que estaba persiguiendo a los cristianos, se encuentra con Cristo, es herido, herido de ceguera. Y no fue que Satanás se le apareció y lo dañó.
Tampoco fue la consecuencia inevitable de perseguir al pueblo de Dios, ni la consecuencia natural del pecado, porque ningún otro sacerdote que persiguió a los discípulos, ninguno de los que apedreó a Esteban, se quedó ciego. El único fue Pablo. Y esta ceguera de Pablo fue el resultado de su encuentro con el Hijo de Dios. Otra vez vemos lo mismo. Jehová hiere y Jehová sana. Y el llamado de Dios a Pablo era: vuélvete, vuélvete a mí, porque yo arrebato, pero también curo. Hiero, pero te voy a vendar. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él, según Oseas capítulo 6, versículos 1 y 2. ¿Ustedes saben cuántos días estuvo cieguito Pablo? Nos dice la Biblia que al tercer día Dios mismo lo sanó. El libro de Hechos dice que Dios mandó a Ananías a que lo cure de esta ceguera, que fue provocada por su encuentro con Cristo, y fue sanado. Pero Pablo llevó de por vida el recordatorio de este encuentro con Cristo. Nos dice que quedó con un aguijón en su carne. Parece que su vista quedó con una secuela, y una secuela que era dolorosa. En 3 ocasiones le rogó al Señor que lo quitara de él, que lo sanara. Pero Dios le contestó: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Era una enfermedad dolorosa, tanto que los hermanos que lo amaban, al verlo sufrir de esta manera mientras él estaba predicando el Evangelio, estaban dispuestos a quitarse sus ojos para dárselos a Pablo, y que Pablo ya no sufriera y pudiera seguir adelante sin este aguijón en su carne. Sin embargo, aunque Pablo le pidió a Dios que se lo quite, que le quite esta enfermedad, que lo cure, Dios le respondió: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. En esta enfermedad, Pablo, se va a demostrar mi poder. Esa enfermedad que te dejé, esta herida, este aguijón en tu carne, es para tu salvación. Y este hombre poderoso, de fe, que curaba a los ciegos, que restauraba las piernas a los cojos de nacimiento, que resucitaba muertos en el nombre de Cristo. Ojo, todos los discípulos, las palabras exactas que usaban, ya fuera para sanar a alguien, para sacar un demonio, para resucitar a un muerto, o aún para bautizar a alguien, decían estas palabras: en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre del Señor Jesús. Dice que Jesús, el camino, la verdad y la vida, eran el santo y seña de la iglesia cristiana. ¿Qué le dijo Ananías cuando le restauró la vista a Pablo? En el nombre del Señor Jesús que se te apareció en el camino, recibe la vista. Y al instante dice que cayeron como escamas de sus ojos. Este era el nombre expresado en cada acto de los discípulos. Sí, lo hacían bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero las palabras audibles que son registradas es: en el nombre del Señor Jesús. Y los animo a que puedan leer todo el libro de Hechos y lean las palabras textuales que mencionaban los discípulos ante todo evento, ya fuera curación, resurrección, expulsión de demonios, milagro, bautismo. Todos los actos de los discípulos eran precedidos por la frase y palabras exactas: en el nombre del Señor Jesús. Porque en ningún otro nombre podemos ser salvos, ser sanos, solo en el nombre de Cristo Jesús. En una ocasión, Pablo les hace una pregunta retórica a los hermanos y les dice: ¿los bautizaron en el nombre de Pablo? ¿O en el nombre de Cefas? ¿O en el nombre de Apolos? No, han sido bautizados en el nombre de Jesús. Por lo tanto, hermanos, sois de Cristo estáis revestidos. Y Él mismo, Cristo mismo, nos va a presentar a nosotros, a su pueblo, a los que han sido bautizados en su nombre ante su Padre. Porque yo les pregunto, cuando la esposa se casa, ¿de quién recibe el nombre? Del esposo, de ningún otro. Solamente puede recibir el nombre de su esposo. No recibe el nombre de nadie más, sino el de su esposo. Solamente el de su esposo. Y el esposo de la iglesia es Cristo. Es el único ser que dio su vida por la iglesia. Y el apóstol Pablo les dice: ¿que no saben? ¿Que no saben que os he desposado con un solo marido
y o celo para ese único esposo? Es más, Pablo dice que todo lo que hagamos, ya sea de palabra o de hecho, es necesario hacerlo en el nombre del Señor Jesús. Y todo es todo. Pablo mismo advierte a los hermanos que si alguien viene predicando el nombre de otro, enseñando otro nombre, con otro evangelio que no es el nombre de Cristo, que sea anatema. Todo acto realizado por los discípulos es en el nombre del Señor Jesús, literalmente, palabra por palabra. Una vez, un grupo de hermanos quiso expulsar un demonio y nos cuenta que le dicen textualmente estas palabras al demonio. Esto lo podemos encontrar en Hechos 19, los versículos 13 al 15. Le dicen estas palabras exactas. En el nombre de Jesús, a quien Pablo predica, te ordenamos salir de él. ¿Y saben qué les contestó el demonio cuando escuchó esto? A Jesús conozco y a Pablo también, pero ¿ustedes quiénes son? No me vayan a decir que sanaban, expulsaban demonios, hacían milagros en el nombre de Jesús, textualmente, literalmente, como nos lo dice el texto. Ah, pero en el bautismo, ahí no. Ahí ya no aplica leerlo literalmente. Ahí ya es simbólico. Ahí ya no se usaba el nombre que dice el versículo. En todos esos textos ya no es literal la Biblia. Hay que entender algo muy diferente a lo que dice el texto. Igual que lo que dicen los trinitarios, igual que los que dicen que Dios no mata, el texto no quiere decirnos lo que dice. Hay que leerlo de otra forma, hay que entenderlo diferente. No, mis amados, todos los ejemplos bíblicos de bautismo se cita textualmente que son bautizados en el nombre del Señor Jesús, igual que en el nombre que se hacían los milagros, las curaciones y cualquier obra de la iglesia primitiva. Yo soy el Señor, dice Dios, y no hay otro. El que forma la luz y crea las tinieblas, el que causa bienestar y crea calamidades. Yo soy el Señor, el que hace todo esto. Isaías 45:7. Pablo sufre toda su vida con esta enfermedad. A pesar de ser el medio por el que Dios hacía milagros extraordinarios, curaciones poderosas, sufrió toda su vida de servicio a Dios y a Cristo de una enfermedad. Esta enfermedad le es dada como consecuencia de su encuentro con Cristo. Es el medio por el que el poder de Dios era manifestado en la vida de este hombre. Y el tercer siervo fiel, que murió como resultado, como consecuencia de una enfermedad, fue el profeta Eliseo. Nos dice Segunda de Reyes, el capítulo 13, el versículo 14, estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió. Y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él le dijo, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Dice el texto que Eliseo estaba enfermo de la enfermedad de la que murió. La Biblia no nos describe cuál era esta enfermedad, pero sí nos dice que esta enfermedad lo tenía en cama, imposibilitado, moribundo, y finalmente mató a este siervo que había resucitado muertos, sanado enfermos. Es más, ya de muerto, el profeta Eliseo, un cadáver que tocó los huesos de Eliseo volvió a vivir. La inspiración en el libro de Profetas y Reyes, la página 197, el párrafo 2, nos dice que murió esperando que un carro de fuego viniera por él, así como un carro de fuego había venido por su señor Elías. Sin embargo, no le tocó a Eliseo seguir a su maestro en un carro de fuego. Dios permitió que le aquejase una enfermedad prolongada. Durante las largas horas de debilidad y sufrimiento humanos, su fe se aferró a las promesas de Dios y contemplaba constantemente en derredor suyo a los mensajeros celestiales de consuelo y paz. Así como en las alturas de Dotán se había visto rodeado por las huestes del cielo con los carros y los jinetes de fuego de Israel, estaba ahora consciente de la presencia de los ángeles que simpatizaban con él, y esto le sostenía. Durante toda su vida había ejercitado una fe fuerte, y mientras progresaba en el conocimiento de las providencias y la bondad misericordiosa del Señor,
Su fe había madurado en una confianza permanente en su Dios, y cuando la muerte le llamó, estaba listo para entrar a descansar de sus labores. Este hombre poderoso, que conoció a Dios, que le servía, profeta, murió como resultado de una enfermedad. Y era una enfermedad prolongada que le provocaba sufrimiento. Porque el poder de Dios se demuestra en nuestra debilidad. Y lo que sea que pasemos, si estamos en obediencia a su ley, todo será para su gloria. Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir del Seol. 1 Samuel 2:6. ¿Por qué? Continúa diciendo la cita de Profetas y Reyes, la página 197, el párrafo 3. Estimada es en los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Salmo 116:15. Es apreciado ante los ojos de Jehová la muerte de sus santos. El justo en su muerte tiene esperanza. Con el salmista, Eliseo pudo decir con toda confianza: empero, Dios redimirá mi vida del poder de la sepultura cuando me tomará. Y con regocijo, Eliseo pudo testificar igual que Job: yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo. Yo en justicia veré tu rostro, seré saciado cuando despertare a tus semejanzas. Mis amados, permitamos que el soberano del universo tome el control de nuestra vida y que nos fortalezca al punto de que estemos dispuestos a que el poder de Dios se manifieste ante el universo entero en nuestras vidas, y que como Job podamos afirmar en humildad, sencillez, amor y sumisión: Jehová dio salud, dio vida, Jehová quitó la vida, quitó la salud. Sea el nombre del Señor alabado, y aunque Él me matare, yo en Él esperaré, porque mi salvación viene de Jehová.